Tulia, y para eso recibimos ya a nuestros invitados. Son Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión. Hernán, bienvenido. Buenos días, Eva. Y nos acompaña también Gabriel Junípero López, CEO en Inverdif Asesores EAF. Gabriel, muy buenas. Buenos días, Eva, y gracias por la invitación. Vosotros por acompañarnos un día más. Ya sabéis que os podéis retomar la palabra el uno al otro cuando queráis. Antes de ir a algunos de esos temas que tenemos previstos hablar, quería preguntaros por el momento, cómo estáis viendo el momento del mercado hoy, que quedan 4 días para decir adiós al primer semestre del año y para que muchos cojan las maletas de vacaciones. ¿Cuál es la fotografía que hacéis a estas alturas de la película, de cómo va el ejercicio y lo que podemos esperar? Hernán. Bueno, la verdad es que la película más o menos viene a ser que una recesión que parecía inminente e inevitable a finales del año pasado para muchos analistas, pues se ha convertido en un escenario de crecimiento bajo y bueno, una recesión bastante más improbable, y en el caso de que ocurriese el decrecimiento sería bastante ligero, ¿no? Entonces yo creo que ha cambiado bastante la película en este primer semestre. Ahora bien, dicho esto, es cierto, y bueno, y en consecuencia de ello las rentabilidades se han mantenido altas, los bancos centrales han continuado subiendo los tipos y las bolsas han aguantado bastante bien. Bueno, no solo han aguantado bastante bien, han subido de forma significativa, sobre todo el sector de tecnología, gracias a que esa temida recesión pues no parece que acaba de llegar. Entonces, eso es un poco mi resumen del primer semestre. El siguiente semestre, pues bueno, pues vamos a ver. La verdad es que estamos viendo lo que se llama el soft data un poco preocupante, o sea, los datos de PMI del viernes pasado a mí me han resultado bastante, bueno, pues no diría bastante preocupantes, porque es que no. El sector manufacturero sigue en contracción, lleva todo el año en contracción, como pesa mucho menos que el sector servicios, pues lo vamos aguantando y soportando, pero claro, la caída del sector servicios desde niveles de 54 a 52 en Europa, en Estados Unidos ha aguantado en 54, pero la caída a 52 de 2,5 puntos más o menos en Europa ha sido un jarro de agua fría, la verdad, pero bueno, ahí seguimos teniendo el empleo, que es lo que está. Le recuerdo a la gente que el desempleo sigue en mínimos históricos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y es lo que está dando soporte a este escenario. O sea, mientras haya empleo, la gente consume, y mientras haya consumo, pues la economía difícilmente entra en recesión. Entonces, bueno, vamos a ir viendo estos indicadores adelantados si se van materializando, y es cierto que las subidas de tipos de interés en algún momento van a hacer mella en la economía. O sea, esto se va a notar. Al mismo tiempo hemos tenido la buena noticia, que lo he pasado por alto, del primer semestre. Ha sido para mí una noticia muy importante, es la caída de todos los precios de la energía, tanto el petróleo, del gas y consecuentemente de la electricidad. Eso ha dado un balón de oxígeno enorme a los bancos centrales para bajar la inflación, le ha dado un balón de oxígeno también a los consumidores, porque la capacidad de consumo y de gasto ha mejorado al caer tanto los precios de la gasolina, del gas, como los de la electricidad, y también para los costes de las compañías ha sido un factor positivo. Entonces, bueno, estamos ahora en un momento complicado, porque hay que ver si esos temores de recesión pues al final acaban fructificando en lugar del primer semestre, en el segundo semestre, aunque sea con crecimientos
negativos muy débiles, muy pequeños, pero claro que nos puede llevar a un escenario algo peor de lo que a lo mejor en el mercado se está descontando en este momento. Gabriel, ¿cómo lo veis? Bueno, veo lo que estáis todos viendo. Los mercados llegaron casi a máximos aquí en Europa y han retrocedido, sobre todo la semana pasada, y Estados Unidos por igual tocaron máximos y, como bien dice mi compañero, sobre todo el 90% inducido por las tecnológicas y aquí en Europa el 86% pues por las empresas grandes multinacionales europeas. Mejor dicho, que no ha habido participación en el mercado, y lo que también esto me indica es que las empresas que se han quedado atrás están cotizando con un descuento y una visibilidad de generación de beneficios alta. En términos de valoración, el mercado americano sí parece que está sobrevalorado, cotizando 19 veces beneficios, pero si le quitamos estas tecnológicas estará más o menos alrededor de 17, que es bastante razonable, y el mercado europeo, por su parte, sigue cotizando con un descuento, está más o menos a 12, 13 veces beneficios. Me ha dicho que sigue teniendo potencial. Sí que es cierto que los datos económicos siguen en tendencia bajista. El mes pasado el IFO fue una sorpresa a la baja, este mes por igual, pero por ejemplo el sector químico en Alemania, que es muy importante, está cotizando con un descuento muy importante y ya se presenta como una oportunidad, ¿no? Los inventarios se han reducido y es probable que la actividad económica vuelva a empezar a repuntar el año que viene. Así que, bueno, en términos generales sí que estamos llegando, estamos en una situación de tranquilidad, estamos llegando al pico de las subidas de los tipos y una inflación que veremos esta semana aquí en Europa, sobre todo los datos españoles, van a ser alentadores. Así que, por lo general, digamos que hay poco sentimiento de riesgo por parte del mercado, y los grandes estrategas, todos, pues francamente, se han equivocado. Con ese diagnóstico que llega en la conclusión del punto en el que nos encontramos, introducías hace un momento, Gabriel, precisamente uno de los grandes asuntos del día es ese dato de IFO, mirando, por otra parte, esas oportunidades que ofrecía ese sector químico en el mercado alemán, pero mirando a lo que es el cómputo de lo que libera esa encuesta del sentimiento y de clima. Para hablar de este tema, antes vamos a adentrarnos en detalle de la mano de Javier Luengo. Javier. Operación económica que nunca llegó, un crecimiento económico que se esperaba que estuviera cerca, a la vuelta de la esquina, pero que de momento no ha aterrizado. Se desploma el índice IFO alemán en el mes de junio, 88,5 puntos frente a los 91,7 de mayo. Este es el de clima de negocios, pero es que las expectativas no van a mejor, se quedan en los 83,6 cuando se esperaban 5 puntos más, aunque se mantienen las condiciones actuales de negocio en los 93,7 enteros. Las razones que se esgrimen a esta caída de la esperanza de recuperación entre los empresarios germanos: por un lado, la reapertura débil de China, más débil de lo esperado al menos, una posible recesión en Estados Unidos que esté a la vuelta de la esquina, o el endurecimiento continuo de las políticas monetarias que pesan sobre la confianza de los empresarios germanos. Además de todo esto, la guerra de Ucrania, los cambios demográficos importantes en este país y la actual transición energética, que dicen van a pesar estructuralmente, y la recuperación económica, si bien se esperaba que fuera más paulatina, va a ser muy lenta y más débil de lo esperado. De momento, dicen crecimiento moderado en el mejor de los casos para Alemania. Los IFOs se desploman en junio en la locomotora europea. Gracias, Javier. Bueno, era ese dato, sin lugar a dudas, esos múltiples datos que se desprenden de esa encuesta del IFO que constata esa deterioro, manufactura, también esos cambios en la parte de servicios y sobre todo cómo la salida de esta situación por parte de Alemania parece que va a ser más cuesta arriba de lo que se esperaba. Volviendo a ese asunto, Gabriel, aunque lo ponía sobre la mesa, quería, a partir de la propia locomotora y lo que se va desprendiendo también, lo que aportaba también Hernán sobre el impacto de China en esas economías exportadoras,
¿Qué podemos esperar y qué efecto con respecto al momento que está viviendo Alemania, hacia dónde camina? Gabriel, si le parece, empezamos. Bueno, yo creo que una vez fijándonos en lo que está haciendo el mercado, tenemos el tema de Ucrania, que está más presente en todos los comentarios. Esto implica mayor riesgo geopolítico, mayor riesgo económico, mayor riesgo para el tema energético y el gas. Y estas tres variables no parece que el mercado lo reflejase. El gas apenas ha subido. El índice de volatilidad ha repuntado algo, pero está en 15 veces beneficios. Y después, viendo el mercado alemán como tal, sí que es verdad que el resto de Europa, Francia, Portugal están subiendo y Alemania apenas está bajando 30 puntos básicos, pero el sector químico está recuperando y está subiendo. Covestro es bastante curioso, está repuntando, Daimler también, Zalando, mejor dicho, todos estos datos de desaceleración económica ya eran esperados, ¿no? En el último trimestre del año pasado tuvimos una contracción económica en Europa, en el primer trimestre también, y tampoco son malas noticias, puesto que al final de cuentas es lo que está induciendo el Banco Central con esta subida de los tipos. La cuestión es si va a apretar demasiado la masa monetaria y si llega al 4% en vez de 3,75, pues el efecto que tendrá. Pero en general, el comportamiento del mercado, teniendo en cuenta todos estos riesgos y que no lo está reflejando, francamente es bastante curioso. Me gusta esa, cuando ya es que me parece que vivimos realidades diferentes, ¿no? Hernán, ¿cómo lo veis desde Orea Gestión? Bueno, el dato, este tema del IFO, antes mencioné la caída de los PMIs por ser un poco más globales, ¿no? Afectan tanto al conjunto de Europa como a Estados Unidos. En concreto, el dato del IFO esta mañana, la caída de las expectativas es también otro gran jarro de agua fría. Alemania no deja de ser la mayor economía de Europa y, por tanto, pues un motor muy importante que nos interesa mantener engrasado ese motor, porque si no el resto de Europa pues difícilmente va a arrojar crecimientos positivos. Entonces, bueno, pues esto es lo que comentaba antes. O sea, si estos datos de expectativas, que no son datos de realidades, en la medida que consolidan una tendencia a la baja, pues bueno, pues es muy difícil también que la economía real al final no acabe convergiendo con estos datos de expectativas, ¿no? Entonces, bueno, podemos asumir que seguramente, vamos, con bastante probabilidad, el segundo semestre va a ser de menor crecimiento que el primero. Y bueno, pero es cierto que, comentaba antes Gabriel, pues las valoraciones son bastante atractivas, la verdad. O sea, el mercado europeo, después de crecimientos muy fuertes de beneficios en 2021 y 2022, se ha puesto a niveles de PER de 13 veces beneficio, y bueno, pues eso es un nivel que le da soporte para poder aguantar un año malo de beneficios. Entonces, tampoco pasa nada. La inversión en bolsa no deja de ser siempre una inversión a medio y largo plazo. No pasa nada porque un año los crecimientos, aunque lo publicado hasta ahora ha sido magnífico, pero bueno, pues vamos a asumir un escenario peor en el segundo semestre, pues que el crecimiento de beneficios sea prácticamente cero. Bueno, nos seguiría dando un nivel de arranque para el año que viene bastante atractivo a estos múltiplos, y bueno, yo creo que tiene soporte. En el caso del mercado americano, está a múltiplos más altos. Yo creo que, sacando tecnología, está más bien a PER 15, 16, un poco por encima de Europa, pero bueno, dentro de lo que son los niveles históricos tampoco una barbaridad. La tecnología
pues es lo que es, ya lo sabemos todos, o sea, crece al doble de ritmo que crece el resto de las industrias y eso pues hay que pagarlo. Entonces, ¿cuánto más de PER le pagas a la tecnología? Pues bueno, pues es un tema subjetivo, pues alguien le pagará un 50% más y otro un 100%, pero bueno, creo que las grandes tecnológicas cotizando a niveles de PER de 20 y tantos, 25, pues bueno, con crecimientos de beneficios como vienen dando los últimos 15 años del 10-11% frente a crecimientos de beneficios del 5-6% del resto de industrias, pues bueno, pues están también en una valoración no disparatada. No sé, en principio a mí me parece razonable, otro le parecerá un poco caro, pero yo creo que en general el mercado está en valoraciones bastante razonables. Y luego sacasteis el tema de China. Yo por el tema de China soy muy negativo, o sea, no vamos a tener buenas noticias por ese frente. China tiene una crisis inmobiliaria sin resolver y bueno, pues hasta que no resuelva esa crisis, pues es lo que la gente habla muy poco de ese tema. Se ha hablado mucho de la apertura de China, la recuperación del consumo, pero llevamos años que parece que es un tema tabú el hablar de ese tema. Y es que China no ha abandonado la burbuja que tenía y mientras los precios inmobiliarios no caigan, no dejen que caigan, pues la demanda de inmuebles va a ser inexistente, ¿no? Entonces, hay un sector muy importante ahí que, vamos, tenemos un peso del 15% del sector inmobiliario, que es parecido al que tenía España en la época de la burbuja, más el 10% del peso de infraestructuras que se financiaba por el sector público con ventas de suelo a los promotores inmobiliarios. Los promotores inmobiliarios no compran suelo, con lo que el 10% de las infraestructuras también está afectado. O sea, tenemos un 25% del PIB en una situación muy complicada, con lo que ya puede remar el resto del 75% para poder compensar ese 25%, ¿no? Entonces, no esperamos fuertes crecimientos por el lado de China, tampoco contracciones muy importantes, pero expectativas muy, muy moderadas. Antes de entrar en otros asuntos, sí que quería señalar, hoy empieza ese foro de Sintra, lo estábamos poniendo sobre la mesa al principio. Otra vez los protagonistas van a ser esos grandes gobernadores de los bancos centrales, la política monetaria, esa batalla contra la inflación que no cede. Y en este escenario quería preguntaros si de alguna manera, tras las sorpresas y contundencias escuchadas y aprobadas en las últimas semanas, ¿cuál es el horizonte que realmente mantenéis y de qué manera estáis diseñando la estrategia de la cartera con esta política monetaria? Gabriel, desde Inverdiv. Bueno, un poquito siguiendo el hilo de mis comentarios sobre la valoración del mercado, el mercado, desde mi punto de vista, ha llegado a un pequeño techo, está bien valorado, ha retrocedido algo, pero las perspectivas para el medio y largo plazo pues son muy positivas porque ya recuperamos crecimiento el año que viene y los beneficios de las empresas por igual. Sí que es verdad que veo durante el verano alguna corrección que es lógica, porque sí que veo mayor riesgo de lo que está viendo el mercado y oportunidades en sectores, pues aparte del industrial en Alemania, que acabo de comentar, el sector de salud también está cotizando con un descuento importante y tiene condición de crecimiento por encima de la media en términos de beneficios en el medio largo plazo. El sector de turismo y restauración aquí en Europa también está atractivo, a pesar de estas subidas sigue teniendo un crecimiento por encima de la media. Y después en términos de crédito
sí que los tipos de interés a muy corto plazo, pues que te están dando un 4, alrededor de un 4, pues sí que es interesante para las carteras conservadoras y si tenemos liquidez, ¿no? Pero sí que veo que el mercado ahora mismo pues se está consolidando, ha retrocedido algo y esta tónica de un mercado lateral debería de continuar hasta que veamos esa inflación con una tendencia clara a la baja, que es probable que la veamos en septiembre, ¿no? Y vosotros, Hernán, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que los bancos centrales en Sintra, y en base también a estos datos tan recientes de PMIs y del IFO, pues puede que suavice un poquillo el mensaje que han dado en las últimas reuniones, que la verdad fue bastante hawkish. Bueno, la inflación general está yendo bien, en Estados Unidos ya están al 4, nosotros bajaremos previsiblemente en el dato del viernes a un 5,3. Bueno, la subyacente, eso sí, se resiste, está a niveles de 5, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y bueno, los bancos pues van a afianzarse su discurso en base a esa subyacente difícil de doblegar, ¿no? Pero no sé, sospecho que el mensaje puede ser un poquito menos hawkish de lo que ha sido, porque yo creo que sorprendió un poco negativamente, ¿no? En cualquier caso, los bonos, la inversión de la curva de los bonos nos muestra que el nivel el mercado sigue descontando que ese posicionamiento de los bancos centrales no va a durar mucho tiempo, ¿no? O sea, se ha descartado prácticamente el que haya ninguna bajada de tipos de aquí a diciembre, pero ya para marzo en Estados Unidos y para junio en Europa el mercado descuenta, empezarán las bajadas. Y en Estados Unidos, pues hombre, tenemos el bono a 10 años 100 puntos por debajo del bono a 2. Eso te demuestra como una fuerte convicción por parte del mercado de que los bancos centrales van a doblegar la inflación y que en muy poco tiempo veremos tipos de interés, tipos de intervención mucho más bajos y que tiene sentido comprar un bono al 3,70 en Estados Unidos con unos tipos del 5,25. Bueno, pues yo creo que es verdad que los bancos centrales disfrutan por lo menos de momento, de un alto nivel de credibilidad, a pesar de que en su momento las subidas de tipos llegaron bastante más tarde de lo que tenían que haberlo hecho, pero el hecho es que hoy en día sí el mercado se cree que las bajadas de tipos se empezarán el año que viene. Y eso pues le da soporte tanto a los bonos como a las bolsas y genera un escenario de tranquilidad, en general bastante tranquilo. Pues muchísimas gracias a los dos, se nos escapa el tiempo, ha sido un verdadero placer. Hernán Cortés, socio gestor de Olea Gestión, y Gabriel Junípero López, CEO en Inverdiv, asesor SEAF. Gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio. Gracias. Gracias a ti, Eva. Y nosotros hacemos una pequeña